Los pétalos de cerezo flotaban en el viento de Wyoming esa primavera, suaves como las cenizas de un recuerdo que se negaba a desvanecerse. Cayeron sobre la taza de terrota afuera de la cabaña de la familia Lee, donde Lee Min estaba sentada cosiendo junto a la puerta abierta, su cabello oscuro teñido de plata, sus manos firmes, aunque su corazón había temblado durante mucho tiempo. El olor a tierra mojada y hierba nueva llenaba el aire. Dentro, su hija, Sinei, de 19 años, tarareaba suavemente en mandarín mientras organizaba sus pocas pertenencias. Cuencos de porcelana envueltos en lino y abanicos de papel antiguos, retazos de seda de su vida pasada en Guangdong. El viento cambió, trayendo las risas distantes de los habitantes del pueblo valle abajo, y la boca de Meen se endureció. Ella pronunció las palabras que marcarían el año para siempre. Nadie se casa con mi hija china. La declaración no era amargura. Era una armadura. Había oído los susurros en el mercadillo, las risas tras las manos enguantadas de encaje. Bonita, pero no para casarse, dijeron. No es de nuestra especie. La ciudad nunca les perdonó que sobrevivieran donde otros habían muerto de hambre. Una viuda y su hija extranjeras silenciosas como fantasmas. Toda amabilidad que ofrecían era tratada como una rareza. Cada sonrisa es una invitación a la burla. Sinei salió a la luz del sol, su larga trenza negra brillaba y sus ojos tenían la calma de las piedras de un río. Mamá, dijo suavemente. Las flores florecieron temprano. Sostenía una rama de flores de cerezo de color rosa pálido contra sus dedos bronceados. Min se apartó de su frágil belleza. La belleza atrae problemas, murmuró. Escóndelo, niño. A lo largo del polvoriento camino se oía un carro traqueteando. Lo conducía un hombre joven, alto y de hombros anchos bajo su abrigo desgastado. Eli Bon, ranchero de la cordillera del norte, conocido por sus pocas palabras y una mirada que veía más de lo que hablaba. Se detuvo cerca de la cabaña mientras la lluvia crujía. Buenos días, señora, dijo tocándose el sombrero. Traje alimento de la tienda de Miller. Me imaginé que podría ser bajo. La espalda de Meen se puso rígida. Pagamos nuestras deudas. No pedí pago, dijo simplemente. Su voz era suave, pero tenía la fuerza de un trueno lejano. Sinei apareció junto a su madre, medio escondida tras el marco de la puerta. La mirada de Eli se desvió hacia ella, con curiosidad, no con pretensión, y se detuvo allí un instante de más. La niña bajó la mirada. Él asintió y empezó a descargar el saco de pienso junto a la cerca. Maine sintió que un viejo miedo le encogía el corazón. Había visto esa mirada antes en mineros, vagabundos, hombres que creían que la amabilidad les daba algo. Sin embargo, la actitud de este hombre era diferente. Se movía despacio, respetuoso, como si su pequeño mundo fuera de porcelana, demasiado frágil para tocarlo. Cuando se fue, Min se quedó en la puerta, viendo cómo su carreta se perdía en el horizonte dorado. Mantén las distancias con él, le dijo a Sinei. El pueblo ya habla. La voz de Sine era suave. Era amable, madre. La amabilidad cuesta, espetó Maine, pero su tono vaciló a mitad de camino. Sabía la verdad de sus palabras, y sabía a soledad. Esa tarde, un trueno resonó desde el oeste. El valle se llenó de un aroma a lluvia, pesado y metálico. Mean se apresuró a recoger su costura, pero el viento le arrancó la tela de las manos. Sinei rió mientras perseguía los retales que volaban, hundiendo los pies descalzos en el barro. Por un instante, pareció la niña que había sido antes, América, descalza, sin cargas, radiante. El corazón de Mean se encogió al verlo. Quería proteger esa inocencia, incluso si eso significaba construir muros a su alrededor. La lluvia azotaba la cabaña. El techo goteaba. Mean colocó cubos debajo de las goteras, murmurando oraciones a antepasados que no estaba segura de si podían oírla. Entonces, por encima del rugido de la tormenta, se oyó el sonido de cascos.
La carreta de Eli apareció a través de la cortina de lluvia. Saltó al suelo, con el abrigo empapado, mientras los ojos escudriñaban el porche. «Te ahogarás aquí», dijo, abriendo la puerta sin esperar permiso. Está vacío. «Ven a refugiarte». Min se erizó. «Nos las arreglamos bien». No lo parece, miró hacia el techo, donde el agua corría a través de las tejas rotas. «Vamos ahora». Sinei dudó, dividido entre el miedo y la gratitud. «Mamá». «No», dijo Maine. «No somos mendigos». Un relámpago brilló, iluminando la expresión de Eli. No piedad, sino tranquila resolución. No estaba ofreciendo caridad, dijo. Ofreciendo refugio. Hay una diferencia. Durante un largo instante, los tres permanecieron suspendidos en el siseo de la lluvia. Entonces Maine asintió una vez, un gesto apenas visible. Les ayudó a reunir lo poco que poseían. Lo siguieron hasta su granero, donde el aire olía a heno y caballos. La tormenta sacudió el techo, pero dentro el espacio se sentía seguro. Sinei extendió sus mantas cerca de la esquina, acomodando la taza de té en una linterna como para hacer un hogar de la nada. Min se sentó aparte, sus ojos brillaban en la tenue luz. «¿Por qué nos ayudas?», ella preguntó. Eli se encogió de hombros. «Porque eres humano. Porque a la lluvia no le importa quién eres». Algo en esas palabras aflojó un nudo profundo dentro de ella, aunque no lo admitiera. Cuando los dejó para pasar la noche, la puerta se cerró con un crujido tras él y el silencio se instaló como la nieve. Más tarde, cuando la tormenta amainó, Maine escuchó a su hija susurrar una oración en la oscuridad. Mitad chino, mitad inglés. «Es diferente», dijo Sinei, como alguien que escucha incluso cuando nadie habla. Los ojos de Maine se llenaron de lágrimas, aunque no lloró. Ella sabía muy bien lo frágil que podía ser la esperanza. Al amanecer, la lluvia había parado. La niebla flotaba a través del prado, suave como el aliento. Sinei salió a colgar su ropa en la valla. Eli ya estaba en el campo revisando sus caballos. Sus miradas se cruzaron a lo lejos. Una pausa, una pequeña sonrisa, casi tímida. Desde la carretera de arriba se oyeron voces. Dos hombres a caballo riendo. «Mire los beneficios que se están recibiendo en China ahora». Uno se burló. Las palabras abrieron de par en par la mañana. El rostro de Eli se endureció, pero no gritó. Él simplemente se inclinó hacia Sinei como para decirle que no se avergonzara. Ella bajó la cabeza, fingiendo no escuchar. Pero Min, que observaba desde la puerta, oyó, y la vieja armadura que rodeaba su corazón se engrosó nuevamente. Esa noche, de vuelta en la cabaña reconstruida, repitió su promesa. «Nadie se casa con mi hija china». Sinei no respondió. Ella solo miraba a través de la ventana hacia la cresta lejana donde una linterna parpadeaba en la casa de Bon Ranch. El agua de lluvia todavía goteaba de los aleros, pero el aroma de la primavera flotaba en el aire. Flores silvestres, tierra húmeda y algo más que aún no podía nombrar. Afuera, los cerezos temblaban bajo la luz de la luna. Un solo pétalo cayó flotando y aterrizó en la taza de terrota. Mean lo levantó distraídamente, mirando fijamente el débil reflejo de su propio rostro en el agua de lluvia que entraba en su interior. En algún lugar más allá de la cresta, un coyote aulló, un sonido largo y solitario que recorrió el valle como un recuerdo que se negaba a descansar. Y aunque volvió a susurrar que su hija nunca se mojaría en esa tierra, un temblor recorrió su voz. Porque en su corazón temía la verdad que no quería decir, que la primavera había llegado sin invitación, y con ella el primer indicio de cambio. La lluvia paró un rato antes del amanecer, dejando el mundo lavado y temblando. El vapor se elevaba desde la tierra en finas cintas blancas y el valle olía a salvia húmeda y hierro. Eli Bon se apoyó contra el poste de su cerca, con el sombrero bajo, mirando la mañana caer. Sus caballos pateaban suavemente, inquietos en el silencio después de la tormenta. A lo lejos,
El humo salía en espiral de la chimenea de la familia Lee, tenue y vacilante. Se preguntó si habían dormido en el granero o si el sonido de la lluvia sobre la hojalata los había mantenido despiertos como a él. A media mañana, bajó cabalgando con una tabla de madera seca equilibrada sobre su silla de montar. El porche de Sotavento se hundía debido a años de viento y lluvia. Sus tablas estaban deformadas y cansadas. Los hombres estaban de pie junto a la puerta, con las mangas arremangadas, haciendo sonar una colcha mojada. Su cabello oscuro se le pegaba al cuello. Cuando lo vio, se tensó y sus manos se congelaron en pleno movimiento. «¿Has vuelto?», dijo ella rotundamente. Ellie asintió una vez. «Tu techo sigue goteando. Pensé en arreglarlo antes de la próxima tormenta». «No preguntamos», dijo Mean. «No dije que lo hicieras». El intercambio quedó suspendido en el aire, tenso como un alambre. Entonces Sinéy apareció detrás de su madre, descalza, llevando una olla de barro agrietada llena del agua de lluvia que había recogido. Sus ojos se encontraron con los de él brevemente, tímidos, y algo tácito pasó entre ellos, como el leve calor que persiste después del relámpago. Trabajaba en silencio, con el martillo firme y las botas dejando huellas profundas en la tierra húmeda. Sinéy rondaba cerca del porche, fingiendo barrer charcos, pero mirando furtivamente hacia arriba. Cada golpe de su martillo sonaba como un desafío y resonaba en el aire abierto. Mean lo observaba desde el umbral, con los brazos cruzados, como si lo desafiara a terminar. Por la tarde, el cielo se había despejado por completo. Las nubes se abrieron y revelaron un azul tan puro que dolía mirarlo. Ellie se enderezó, limpiándose el sudor y el aserrín de la frente. «Eso debería aguantar», dijo en voz baja. Los labios de Meen estaban apretados. «Podrías haber enviado a uno de tus hombres». No confiaba en que lo hicieran bien. Se giró para irse, pero Sinéy se lanzó hacia adelante. «Esperar». Ella desapareció dentro y luego regresó sosteniendo una pequeña taza de té de jazmín. «Gracias», dijo ella, con un inglés cuidadoso pero seguro. Ellie dudó y luego lo aceptó. El té era delicado, el vapor se elevaba con la brisa y perfumaba el aire con flores. «Muchas gracias», dijo con la voz ronca por la sorpresa. Él le devolvió la taza con suavidad. Sus dedos se rozaron por un instante, apenas hubo contacto, pero fue suficiente para sobresaltarlos a ambos. Después de irse, Maine regañó a su hija. «No ofrezcáis regalos a los hombres», dijo. «Ven la bondad como una promesa». La voz de Cine tembló, pero sus ojos no bajaron. «Quizás no todos los hombres». Las palabras permanecieron en el recuerdo más tiempo que el aroma del jazmín. Esa noche, los chismes llegaron a las afueras de la ciudad como fuego sobre la hierba seca. La señora Hawthorne, que dirigía el círculo de costura de la iglesia, susurró que Ellie Bon había acogido a esos extranjeros en su granero. Los hombres en el salón se rieron y lo llamaron suavemente hechizado. En una tierra donde el valor se medía por el orgullo y la piel, la misericordia era el único acto que se ganaba el desprecio. Ellie lo oyó todo. Él no dijo nada. Cuando Tom Bray, su vecino más cercano, bromeó, «¿Estás pensando en casarte con alguien de China ahora?». La respuesta de Ellie fue tranquila. «Estoy decidiendo ocuparme de mis asuntos». A la mañana siguiente, encontró un trozo de tela bordada atado al cuerno de su silla de montar, un pañuelo blanco cosido con flores de ciruelo rojas. El hilo era desigual, tímido. Lo metió en el bolsillo de su abrigo y no dijo nada. Pasaron los días y la primavera se hizo más profunda. El valle volvió a volverse verde y el río corría claro como el cristal. Sinéy comenzó a ayudar en el rancho Bon, remendando sacos de alimento y cuidando a los potros. Los hombres de Ellie, rudos como el cuero crudo, observaron al principio con inquieta curiosidad. Ella se movía silenciosamente entre ellos, inclinando la cabeza a modo de saludo y hablando solo cuando era necesario. Su gracia desarmó incluso a los más escépticos. Un mediodía,
Cuando una secta se liberó y huyó, Sinei corrió tras ella descalzo por el campo. Eli lo siguió, pero llegó primero al animal, susurrándole en mandarín hasta que se calmó. Los hombres se quedaron mirando, impresionados y desconcertados. Eli se limitó a sonreír, sacudiendo la cabeza. «Te has salido con la tuya con los testarudos», dijo en voz baja. Ella se sonrojó y su cabello se pegó a sus mejillas. «Tal vez los entiendo». Esa tarde, Maine llegó a buscar a su hija. Su rostro estaba tenso por el orgullo y el miedo. «No eres peón de rancho», susurró en su idioma. «Esta gente nunca os verá como iguales». «No estoy intentando ser igual», susurró Sinei. «Estoy tratando de ser útil». La ira de Meen se transformó en tristeza. «La utilidad no te protegerá, hijo mío». Esa noche volvió a amenazar con lluvia. El viento traía olor a hierro y hierba. Maine permaneció despierta, escuchando a su hija respirar a su lado, recordando el barco que las había traído a través del océano. Como los hombres se quedaban mirando sus pies vendados y susurraban. Había cruzado un océano para darle a Sinei una oportunidad de dignidad. Y aún así, aquí en este nuevo mundo, todavía tenía que protegerse de la bondad misma. Al amanecer, Eli regresó a la cabaña con una pequeña caja de madera. Lo dejó en el porche sin decir palabra. Cuando Sine lo abrió, encontró paquetes de semillas, tomates, frijoles, flores silvestres y una nota doblada. Porque cuando la lluvia se detiene, ella presiona la nota contra su corazón, con los dedos temblando. Significa vio y no dijo nada. Por una vez, no pudo contener la ira, solo el silencioso dolor de la gratitud que no se atrevía a expresar. Durante los días siguientes, las semillas echaron raíces en la estrecha franja de tierra fuera de su cabaña. Donde antes había barro, brotaron brotes verdes, frágiles pero decididos. Eli pasó a caballo, a veces inclinando su sombrero, pero nunca deteniéndose. Sinei lo observaba hasta que desaparecía cada vez, con su corazón palpitando como las hojas que él dejaba atrás. Una tarde, las dos mujeres caminaron hacia la ciudad. La charla se detuvo cuando entraron en la tienda general. La voz de la señora Hawthorne cortó el silencio. «Bueno, pero si son las damas de Bonn», dijo ella sonriendo. «Debe ser caritativo esta primavera». La palabra golpeó como una piedra. Min se quedó congelada, su orgullo sangraba bajo su compostura. Sinei bajó la mirada y la vergüenza le quemaba la garganta. Antes de que Maine pudiera responder, Eli entró por la puerta detrás de ellos, con sus botas pesadas sobre el suelo. «Señora», le dijo a la señora Hawthorne en tono sereno, «estas mujeres son mis vecinas. Muestrales respeto». Se oyeron jadeos por toda la habitación. Nadie habló. La señora Hawthorne se sonrojó, torció la boca, pero no dijo nada. Eli pagó sus compras, se tocó el sombrero y salió tan silenciosamente como había entrado. Sinei siguió su figura mientras se alejaba a través de la ventana hasta que se desdibujó con la luz del sol. Esa tarde, Min se sentó en el porche y observó a su hija regar las plántulas. El mundo se había suavizado, la lluvia había desaparecido y el aire volvía a ser suave. Las palabras de Eli no habían borrado el chisme, pero habían trazado una línea entre la crueldad y la decencia. Maine susurró para sí misma, casi con incredulidad. «Él los avergonzó por nosotros». A lo lejos, el trueno volvió a murmurar, pero esta vez sonó menos como una advertencia y más como una promesa. Sinei levantó la vista de su jardín, su rostro iluminado por el resplandor del atardecer. Y por primera vez, Min no le dijo que ocultara su belleza. En algún lugar más allá de las colinas, Eli regresó a casa a través de campos que brillaban por el rocío, sin darse cuenta de que el pañuelo que llevaba en el bolsillo se había deslizado y había caído al suelo, entre las nuevas hojas verdes, donde la lluvia se había detenido y la primavera comenzaba a florecer de nuevo. Los rumores crecen mejor bajo la luz del sol, y a mediados del verano el valle ardía intensamente.
El polvo flotaba en el aire como humo y el aroma del trébol se extendía por el viento. El rancho de Eli Bond se encontraba en el corazón de todo, estable, abierto, sin vigilancia, y, sin embargo, su amabilidad hacia las mujeres Lee se había convertido en la historia favorita del pueblo. Dijeron que el viudo se había ablandado. Dijeron que la muchacha extranjera lo había hechizado. Dijeron 100 cosas más, ninguna de ellas cierta, y cada susurro llegó lo suficientemente lejos para ser escuchado donde más dolía. Sinei lo sintió primero en los silencios. La forma en que la conversación se detuvo cuando ella entró en la tienda general. Como las miradas se deslizaban sobre ella como si no debiera existir. Aún así, cada mañana caminaba la media milla hasta el rancho de Eli. Con las mangas arremangadas, el rostro sereno, las trenzas balanceándose detrás de ella como una oscura cinta de resolución. Eli fingió no notar las escaleras que la seguían, aunque su mandíbula se endurecía cada vez. Les dijo a sus hombres que mantuvieran la distancia y cuidaran sus palabras. La mayoría lo hizo por respeto o por miedo a su temperamento, pero los chismes aún encontraban grietas por donde colarse. Un mediodía, mientras los hombres descansaban bajo los álamos, Tom Bray murmuró: «Lo tiene atrapado más fuerte que un lazo a un becerro». El martillo de Eli se detuvo a mitad del golpe. «Repítelo», dijo. El tono no era fuerte, pero los hombres se quedaron quietos. Tom lo miró a los ojos y miró hacia otro lado. El martillo golpeó de nuevo, seco y definitivo. Después de eso, nadie pronunció su nombre a una distancia que él pudiera oír. Pero el chisme es una mala hierba. Cortalo y crece hacia los lados. Pronto me llegó. Ella llegó al rancho una tarde, con pasos rápidos y su chal arrastrando polvo. «La arruinarás», dijo en su idioma, con la voz temblorosa entre la furia y el dolor. «Tu compasión la marcará peor de lo que la crueldad podría hacerlo jamás». Eli se quitó los guantes lentamente. «No es lástima», dijo. «Solo decencia». «La decencia no sobrevive en pueblos como este», respondió Milán. «Se convierte en rumor. No puedes protegerla de lo que ellos eligen ver». Sus palabras me dolieron porque eran ciertas. Miró hacia el campo donde Sinei estaba alimentando a los caballos. La luz del sol transformando su cabello en hilos cobrizos. «Tal vez», dijo en voz baja, «pero puedo quedarme a su lado mientras lo intentan». Esa noche, Sinei encontró a su madre sentada junto a la linterna, cosiendo en silencio. «Lo regañas por ayudarnos», dijo ella. «¿Por qué?» «Porque la bondad es una deuda peligrosa», respondió Min. «Y porque empiezas a creer que te lo mereces». Sinei sonrió levemente. «Quizás sí». La aguja se resbaló en la mano de Meen, haciendo brotar una gota de sangre. La vio latir sobre su piel y susurró: «El llanto nos mantuvo vivos, no la esperanza». Los días se confundieron. La presencia de Cine en el rancho se convirtió en un ritmo tranquilo. El sonido de su barrido, el leve zumbido de su voz mientras trabajaba. Los raros momentos en que Eli la pillaba riendo con el mozo de cuadra. Todavía no era amor, no en palabras, pero algo había empezado a arraigar en el silencio entre ellos, algo tan frágil y tenaz como las enredaderas que se enroscaban en los postes de la cerca. Una tarde, mientras reparaban una puerta juntos, una tormenta de viento azotó el valle. El polvo tiñó el cielo de cobre. El sombrero de Cine voló, su cabello se soltó. Lo alargó, tropezó, y la mano de Eli atrapó la suya. Áspera, cálida, firme. Por un instante se congelaron, la tormenta girando a su alrededor, sus ojos cerrada. La soltó primero, en voz baja. «Deberías entrar». Ella no se movió. «No crees que debería estar aquí, ¿verdad? Creo que mereces estar donde quieras», dijo. «Pero el mundo no siempre está de acuerdo». Más tarde esa noche, cuando Min fue a buscarla, Eli le entregó una pequeña talla de madera, un pájaro con las alas abiertas. «Dile que la hice yo», dijo. «Para su madre». Min la miró fijamente un buen rato antes de cogerla.
¿Sabes lo que les pasa a los hombres que nos apoyan?, preguntó. ¿Sabes lo que les pasa a los hombres que no lo hacen?, respondió él. Esa noche, un trueno retumbó de nuevo en la distancia. Sinei permaneció despierta, recorriendo las alas del pájaro tallado, sintiendo las ranuras donde se había quedado su cuchillo. Pensó en sus manos, suaves y fuertes, y en cómo su voz tenía peso sin fuerza. Cuando por fin durmió, sus sueños se llenaron de lluvia y flores rojas que se extendían por una pradera interminable. Al final del verano, los chismes llegaron a su punto álgido. En la cantina, un ranchero borracho llamado Pique se jactó de ofrecer dinero por la compañía de la niña extranjera. Cuando Eli lo supo, cabalgó hacia el pueblo antes del amanecer. La puerta de la cantina se abrió de golpe bajo su bota. Dentro, Pique estaba sentado a una mesa, recuperándose de la resaca. Eli no gritó. Simplemente lo agarró por el cuello y lo golpeó contra el poste con tanta fuerza que hizo sonar las botellas detrás de la barra. «Di su nombre otra vez», dijo con voz cortante, «y olvidaré que me criaron con educación». Pique escupió sangre, pero no respondió. Nadie intervino. Cuando Eli se fue, la sala permaneció en silencio mucho después de que la puerta se cerrara. De vuelta en el rancho, Sinei esperaba junto a la cerca, sin saber lo que había sucedido. No se lo dijo. En cambio, dijo, «Hace un buen día para montar a caballo». «¿Alguna vez has pasado el arroyo?». Ella negó con la cabeza. Él ensilló una yegua para ella, ajustó los estribos, con cuidado de no rozar las manos de ella. Cabalgaron entre flores silvestres y la luz del sol hasta que el mundo volvió a sentirse libre de juicios. Ella rió al ver al caballo trotar más rápido, con la trenza al viento, y por una breve hora, el valle olvidó su crueldad. Cuando regresaron, Maine estaba en el porche, con expresión indescifrable. «Pareces feliz», le dijo a su hija. «Eso me asusta». Eli se quitó el sombrero y se fue antes de que ella pudiera decir nada más. Esa tarde, el viento cambió de dirección. El primer aroma frío del otoño llegó temprano, trayendo susurros de cambio. Maine observó a su hija tender la ropa al atardecer. Los colores de la tela brillaban dorados y algo en su interior se suavizó. Quizás la amabilidad no siempre era una trampa. Quizás algunos hombres decían lo que decían. Sin embargo, el miedo persistía. Después de que Sinei entrara, Maine desplegó la talla del pájaro, trazando las alas hasta que le temblaron los dedos. Entonces miró hacia el horizonte, donde estaba la linterna del rancho Bon. Parpadeó débilmente en la penumbra. «No sabe qué hará el pueblo», murmuró. Pero Eli sí lo sabía. Lo vio en cada mirada, en cada silencio que lo seguía. Aún así, cuando miró al otro lado del campo a la mañana siguiente y vio a Sinei arrodillado en la tierra, plantando las últimas semillas de flores silvestres, tomó una decisión. Ya no permitiría que la decencia se confundiera con la vacilación. Al girarse para ir a buscar su caballo, una sombra se movió detrás de él. Tom Bray salió de la puerta del granero con el rostro sombrío. «¿Estás seguro de que quieres continuar con esto, Bon?», dijo en voz baja. «Estás creando enemigos a los que no puedes vencer en tiros». Eli no respondió de inmediato. Simplemente miró hacia la cabaña de Lee, donde una voluta de humo se elevaba delicada como una oración. «No pretendo disparar más que nadie», dijo finalmente, «solo para sobrevivir». Tom meneó la cabeza, murmurando algo sobre tontos y orgullo. Pero Eli siguió caminando, su paso lento y pausado, el sol a su espalda. Al caer la noche, otro rumor florecería, este más agudo que el resto, de que Eli Bon había declarado a la niña Lee bajo su protección. No importa si lo dijo realmente o no, nadie pudo ponerse de acuerdo. Pero por la mañana, cada puerta de la ciudad conocería la historia. Y en esa tranquila colina, donde las flores silvestres apenas comenzaban a florecer, una semilla mucho más peligrosa que el rumor finalmente había echado raíces. La ciudad se reunió al anochecer,
atraída por los rumores con la misma seguridad que las polillas a la luz de las lámparas. Las puertas del salón se abrieron y cerraron con un ritmo inquieto, dejando entrar ráfagas de calor, risas y el murmullo bajo de hombres que habían venido a juzgar en lugar de a beber. Al otro extremo de la sala se encontraba Eli Bon, alto y silencioso, con el sombrero bajo y las anchas manos cruzadas sobre la barra. Frente a él, Pique cuidaba su orgullo y una botella de whisky. El aire era lo suficientemente denso como para incendiarse. «¿Crees que eres mejor que el resto de nosotros, Bon?», Pique dijo finalmente, con la voz áspera por la bebida. Aceptar a esa chica extranjera como si fuera una santa. Las palabras arrastradas feas estaban destinadas al espectáculo. Las sillas crujieron, las botas se movieron. Todos los hombres esperaban que Bon se rompiera. La mirada de Eli se levantó. Lento, nivelado y firme como un rifle desenfundado. «Cuidado», dijo suavemente. «Estás hablando de alguien que no está aquí para defenderse». «Así es», se burló Pique. «Ella no está aquí, pero todos saben que está bajo tu techo. Bajo tu nombre. Tal vez bajo tu el golpe llegó más rápido de lo pensado». El puño de Eli impactó su mandíbula con un sonido como el de madera al partirse. Pique se estrelló hacia atrás contra una silla y la botella se rompió a su lado. Por un momento, nadie respiró. Entonces Eli habló, y su voz resonó por toda la habitación como un trueno que retumbaba sobre las colinas. «Ella está bajo mi protección», dijo. «Y si a algún hombre aquí presente no le parece bien eso, que salga y me lo diga en la cara». El silencio respondió. Afuera, una ráfaga de viento esparció polvo por la calle. En el interior se instaló algo más antiguo que el miedo. Un respeto a regañadientes tal vez, o el peso incómodo de la conciencia. Cuando Eli se fue, caminó solo a casa bajo un cielo morado y magullado. Las estrellas parecían distantes y frías, pero el resplandor de la linterna de la cabaña de Sotavento ardía cálido. Vio a Sinei en el porche, remendando un dobladillo roto bajo la atenta mirada de su madre. Por un momento, casi se dio la vuelta, temeroso de que la ira aún pudiera aferrarse a él. Pero Min levantó la vista, con el rostro ilegible, y le hizo un gesto para que se acercara. «Lo escuché», dijo ella antes de que él pudiera hablar. «El pueblo no te perdonará esto. No sería la primera vez que estoy solo», dijo. Ella lo estudió, buscando en su rostro alguna señal de debilidad. «¿Por qué?» «Porque lo correcto es lo correcto», dijo simplemente. «Y no voy a permitir que los lobos rodeen tu puerta mientras tenga un rifle y una conciencia». Sus labios se apretaron. No incredulidad, sino tristeza. «¿La arruinarás?», susurró. «Harás de su nombre un fuego que nadie podrá tocar». Eli meneó la cabeza. «No soy yo quien enciende cerillas». Sinei se levantó, dejando la costura a un lado. Su voz era suave, pero segura. «Madre, él solo está tratando de proteger». «Suficiente». El tono de Mehen sonó como el hielo. «La protección es solo otra cadena cuando una mujer no puede pagarla». Eli dio un paso atrás como si las palabras en sí mismas tuvieran peso. «Nunca pedí nada a cambio», dijo en voz baja. «Ni una sola vez». Pero el orgullo y el miedo eran más fuertes que la verdad. Min se dio la vuelta y las lágrimas brillaban como el cristal. «Vaya a casa, señor Bon, antes de que el pueblo decida hacerle pagar por nuestra vergüenza». Se fue sin decir otra palabra. La puerta se cerró suavemente detrás de él, pero el eco de sus botas permaneció como el recuerdo de un trueno después de una tormenta. Esa noche, el valle durmió intranquilo. La luna se ocultó tras las nubes y el viento traía un leve olor a humo. Al amanecer, no fue el olor de la lluvia lo que los despertó. Fue la incómoda mordedura del fuego. Sinei gritó primero. Las llamas destrozaron el costado de su cabaña, devorando tablas secas y convirtiendo años de penurias en un infierno de luz anaranjada. Mane tosió, aferrándose a una manta empapada, pero el fuego saltó más rápido que la respiración. «¡Sal de aquí!», gritó.
Toma la caja de fotos. Sinei se tambaleó al cruzar la puerta justo cuando el techo crujió. El mundo se volvió borroso. Calor, humo, crujidos en la madera. Entonces una sombra irrumpió en la bruma. Eli, con la cabeza descubierta, empapado por el arroyo, con el abrigo enrollado alrededor del brazo. ¿Dónde está tu madre?, gritó. Ahí dentro. Sinei se quedó sin aliento. Él se lanzó a través de la puerta antes de que ella pudiera detenerlo. El humo lo tragó entero. Segundo extendido hasta la eternidad. Luego volvió a emerger, medio cargándome, medio arrastrándome. Su cabello estaba quemado y su rostro ennegrecido por el hollín. Detrás de ellos, el techo se derrumbó con un rugido. El fuego iluminó el cielo como un segundo amanecer. Se desplomaron sobre la hierba, tosiendo, mientras la lluvia empezaba a caer como si los mismos cielos se avergonzaran de su silencio. Sinei se aferró a su madre, sollozando, mientras Eli vertía agua de su cantimplora sobre los restos humeantes. Los ojos de Mehen se abrieron de golpe. Durante mucho tiempo ella no dijo nada. Entonces, entre jadeos y temblores, susurró: ¿por qué? Eli sostuvo su mirada. Porque era lo correcto. Ella giró la cara y las lágrimas se mezclaron con la ceniza. Te destruirás por nosotros. Tal vez, dijo. Pero prefiero quemarme honestamente que vivir seguro en la oscuridad. Cuando las últimas brasas murieron, el amanecer apareció pálido y frío. La cabaña no era más que ruinas, vigas ennegrecidas, algunos utensilios deformados brillando entre las cenizas. Min intentó levantarse pero vaciló. Eli la ayudó a ponerse de pie con cuidado. Por primera vez, ella no se apartó. Permanecieron juntos en silencio mientras la lluvia silbaba sobre los escombros. Sinei lloró en silencio, con las manos cubiertas de hollín. Eli se quitó el abrigo y se lo puso sobre los hombros. Ella lo miró entre lágrimas y algo en su mirada le hizo dejar de respirar. No gratitud, algo más profundo, algo más antiguo que el miedo. Detrás de ellos, el pueblo se reunía en el borde del campo, atraído por el humo y el espectáculo. La señora Hawthorne se quedó sin aliento cuando los vio vivos. Tom Bray murmuró: malditos tontos casi mueren. Nadie ofreció ayuda. Nadie dijo disculpas. Simplemente observaban, sin saber si estaban presenciando una tragedia o un desafío. Eli se volvió hacia ellos. Sus ojos eran feroces a la luz de la mañana. Puedes mirarme todo lo que quieras, gritó. Pero el valor de un hombre no se mide por tus chismes. Su voz sonó como una campana a través de la niebla. Algunos miraron hacia otro lado, otros se movieron inquietos. La señora Hawthorne se santiguó. La multitud se dispersó uno a uno hasta que solo quedó la lluvia. Cuando terminó, Min se arrodilló junto a las cenizas de su baúl de costura. Dentro de los restos carbonizados, encontró el pequeño pájaro de madera que Eli había tallado. Sus alas estaban ennegrecidas pero intactas. Ella lo sostuvo con cuidado como si temiera que se desmoronara. Sobrevivió, murmuró. Algunas cosas sí, dijo Eli. Entonces ella lo miró, realmente lo miró, y en esa mirada se veía el primer destello de rendición. No de derrota, sino de fe. Dijiste que ella estaba bajo tu protección. Significa, susurró. ¿Aún lo dices en serio? Eli asintió. Hasta el día que no pueda soportarlo. La lluvia se hizo más intensa y repiqueteaba contra la tierra. Min se giró hacia su hija, que estaba arrodillada entre los escombros, con los ojos muy abiertos por el dolor. Y algo más. Tal vez, dijo Milán suavemente. Ahora la ves como algo más que mi hija. La voz de Eli se quebró. Señora, la veo tal y como es. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, temblando con una promesa tácita. Min inclinó la cabeza, no en señal de derrota, sino en paz. Entonces podrás reconstruirlo, dijo en voz baja. No solo la casa. Lo que venga después. Él asintió una vez, con un nudo en la garganta.
La lluvia disminuyó y la luz del sol atravesó las nubes como una señal de misericordia. El valle brillaba. Tierra húmeda, humo y el frágil aroma de la renovación. Sinei se levantó lentamente, con el rostro surcado de lágrimas y cenizas. Eli la encontró a mitad de camino, sin decir palabra. Él extendió la mano y le limpió una mancha de hollín de la mejilla. Sus ojos se cerraron y, por un instante, el tiempo se detuvo. El viento cambió de nuevo, trayendo consigo la débil risa de los niños del pueblo lejano. Un sonido demasiado inocente para pertenecer a semejante lugar. Los tres estaban juntos bajo la lluvia, enmarcados por la ruina. Pero algo invisible había cambiado. El mundo que había conspirado para avergonzarlos ya no podía tocar lo que había sido forjado en el fuego. Mientras caían las últimas gotas, Min susurró al cielo, mitad oración, mitad rendición. Quizás los antepasados enviaron el fuego para probar que merecía perdurar. Eli la miró y luego a Sinei. Entonces supongo que pasamos. Más allá de ellos, el humo se elevaba como un fantasma que regresaba a casa. El río cercano creció con el agua de lluvia, arrastrando las cenizas de lo perdido hacia las llanuras abiertas. Y de aquellas cenizas, algo silencioso pero imparable comenzó a agitarse. Una promesa no dicha pero viva. Cuando finalmente el viento murió, el único sonido que quedó fue el goteo constante del agua de los aleros del granero de Eli y el débil golpe rítmico de un martillo golpeando la madera mientras comenzaba a construir de nuevo. En algún lugar dentro del nuevo silencio, el honor había hablado, y nunca volvería a permanecer en silencio. La primavera volvió como si nada se hubiera quemado. Las colinas volvieron a ser suaves, salpicadas de flores silvestres que ocultaban las cicatrices de ceniza debajo de ellas. Las mujeres Lee se habían mudado a una pequeña habitación en el rancho de Eli, mientras la nueva cabaña se levantaba tabla por tabla junto al huerto. Desde el amanecer hasta el anochecer, el sonido de los martillos se mezclaba con el canto de los pájaros, la música de la reconstrucción. Sin embargo, debajo de la silenciosa industria corría el pulso de algo que ni Eli ni Sinei podían nombrar, una conciencia temblorosa que llenaba cada silencio entre ellos. Min observaba desde el porche, con las manos ocupadas remendando y el corazón intranquilo. Ella había llegado a aceptar la bondad de Eli, incluso su coraje, pero temía la tormenta que seguía al amor en un mundo construido sobre el juicio. Aún así, ella no dijo nada. Algunas verdades debían crecer en secreto, como semillas que brotan de la tierra después del incendio. Una tarde, cuando el crepúsculo caía dorado sobre los campos, Sinei trajo la cena a los hombres. Eli estaba trabajando solo junto al granero, con las mangas arremangadas y los brazos cubiertos de aserrín. Ella colocó el tazón de arroz y frijoles a su lado y se quedó allí esperando. El aire era cálido y zumbaban los grillos. Él levantó la vista y su rostro se suavizó por la luz ámbar. No tenías por qué traerlo tú mismo, dijo. Yo quería, respondió ella. Su inglés se había vuelto más firme y su voz menos tímida. Mamá dice que trabajas demasiado tarde. Él sonrió débilmente. Tu madre tiene razón en la mayoría de las cosas. Sinei vaciló y sus dedos se apretaron alrededor de su falda. Dice que la gente del pueblo todavía habla. Siempre lo hará. Se secó las manos con un paño, con los ojos fijos en ella. Hablar. No cambies lo que es correcto. Pero duele, susurró. Cuando me miran de esa manera, es como si hubiera robado algo que no quería tocar. Eli se apoyó contra la viga y habló en voz baja. Tienen miedo de todo aquello que no pueden poseer o explicar. Pero tú, hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Haces que el mundo esté en silencio con solo estar en él. El silencio que siguió fue frágil y completo. Ella no respondió, pero la comisura de su boca tembló con el inicio de una sonrisa. Esa noche, después de que ella se fuera, encontró nuevamente el pañuelo en el bolsillo de su abrigo, el que estaba bordado con flores de ciruelo. Los bordes estaban desgastados por los dedos.
Lo dobló con cuidado y lo guardó dentro de su chaleco como si guardara un secreto cerca de su corazón. Al día siguiente, el pueblo llamó a su puerta. Tom Bray llegó primero, con el sombrero en la mano y la voz baja en señal de advertencia. «Bendición», dijo, «tienes que pensar en lo que estás haciendo. La gente dice que estás a punto de casarte con esa chica. Si lo haces, te excluirán para siempre. Nadie comerciará. Nadie contratará». Eli levantó la vista del poste que estaba colocando. «Entonces calculo que viviré de lo que pueda cultivar». Tom suspiró. «No es tan sencillo». «Lo es», dijo Eli, y su voz era como hierro bajo la calma. «No me caso para complacer al pueblo». Cuando Tom se fue, llevó la historia directamente al porche de la señora Hawthorne. Al atardecer, el rumor había llegado a todos los oídos. Eli Bond iba a casarse con la muchacha china. Algunos rieron, otros escupieron, otros se santiguaron. Y durante todo ese tiempo, Maine se sentó junto al fuego esa noche, silenciosa como una piedra. «¿Es cierto?», ella preguntó cuando Eli entró a traer más leña. Él la miró a los ojos sin pestañear. «Todavía no», dijo. «Pero quiero que así sea». El aire se espesó entre ellos. «¿Te avergonzarías por nosotros?», preguntó. «No», dijo suavemente. «Por una vez, dejaría de permitir que otros decidan que es vergüenza y que no». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella trató de esconderse. Durante mucho tiempo ella no dijo nada. Entonces ella respondió muy tranquilamente: «Hablarás con ella entonces». La mañana siguiente amaneció clara y fresca. Los campos brillaban con el rocío y la cabaña a medio construir se erguía como una promesa contra el cielo azul. Sidney estaba colgando la ropa cuando Eli subió la colina. Se giró sobresaltada, una sábana ondeando entre ellos como un velo. «Llegaste temprano», dijo. «Necesitaba hablar contigo», dijo él. Su voz tenía una gravedad que le aceleró el corazón. Se detuvo a unos pasos, el viento le alborotaba el pelo, el sombrero en las manos. «¿Recuerdas cuando tu madre dijo que nadie se casaría contigo aquí?» Se quedó sin aliento. «Lo recuerdo». Eli asintió lentamente. Tenía razón. Nadie en este pueblo lo haría. Pero no se lo preguntaba a nadie más. Las palabras quedaron suspendidas allí. Simples, firmes, innegables. La brisa apartó la tela que colgaba y sus ojos se encontraron por primera vez sin miedo ni vacilación. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera hablar. «¿Harías eso?», susurró. «Ya lo he hecho», dijo él. «En mi corazón, está hecho». Se llevó la mano a la boca temblorosa. «Mi madre lo sabe», dijo él. Y no dijo que no. Sidney se dio la vuelta, con la respiración entrecortada, el mundo desdibujándose a su alrededor. Había imaginado el amor como algo distante, imposible para alguien como ella, algo que Occidente jamás permitiría. Pero allí estaba, suave y seguro, sin pedir nada más que la verdad. Cuando lo encaró de nuevo, tenía las mejillas húmedas. «Entonces diré que sí», dijo. «No por rescate, sino por paz». Él se acercó, lento como el amanecer. «Eso es todo lo que espero dar». Bajo ellos, el valle brillaba con la luz de la mañana. Los árboles frutales florecieron de nuevo, los pétalos flotando como nieve. Desde el porche, Min observaba, con la mano apretada contra el corazón. Cuando Sidney corrió hacia ella, se levantó sin decir palabra y abrazó a su hija. «Elegiste con tu propio coraje», susurró. «Eso es todo lo que siempre quise». La boda se celebró discretamente 2 semanas después. Sin predicador del pueblo, sin invitados, salvo el viento y la montaña. Eli construyó un arco con las ramas de los cerezos que habían sobrevivido al incendio. Mean cosió el vestido de Sidney con retazos de lino blanco y seda que había rescatado de su viaje a través del océano. Cuando Eli colocó sus manos bajo ese arco, la luz del sol se filtró entre las nubes como una bendición. «No, dime cosas bonitas», dijo en voz baja.
Pero pasaré el resto de mi vida demostrando que esto no es un error. Sonrió entre lágrimas. Entonces pasaré la mía creyéndote. No intercambiaron ningún anillo, solo el pañuelo, doblado una vez más y atado suavemente alrededor de sus manos. Cuando cayó, el viento lo llevó hacia el huerto, donde aterrizó entre nuevas flores. Min lo vio flotar y sintió algo que no había sentido en años. Al caer la tarde, el cielo se tornó rosa y dorado. La música surgía de algún lugar invisible, una armónica débil y errante. Los habitantes del pueblo observaban desde lejos, algunos en silencio, otros con silenciosa vergüenza. La señora Hawthorne fue la primera en darse la vuelta, murmurando que Spring se había vuelto loca. Pero algunos otros se quedaron allí, sin estar seguros de si lo que veían era pecado o gracia. Cuando la última luz se desvaneció, Min estaba junto a Ellie y Sidney en el umbral de la cabaña. El aire olía a aserrín y lilas. «Esta tierra olvidará», dijo suavemente, mirando hacia la ciudad. «Pero no lo haremos». Ellie asintió. «Que lo olvidemos. Recordaremos lo suficiente por todos ellos». Sidney tomó su mano, su sonrisa era débil pero firme. Juntos entraron y la puerta se cerró tras el ruido del mundo. Afuera el huerto susurraba en la oscuridad, los pétalos caían sobre las tumbas del rumor y el miedo. La luna salió llena y blanca sobre el valle. Y por primera vez desde que llegaron a esta dura tierra, la noche se sintió como en casa. Y en algún lugar a lo lejos, como llevada por el mismo viento, una vieja voz, tal vez la de los narradores, hablaba suavemente al corazón de quien aún escuchaba. Recuerden a este viajero. El amor no pide permiso para existir. Crece en campos quemados. Canta a través de paredes rotas.